pero ya cuando terminé de llevar lo que es este balance, ya como que me dio una idea, ¿no? Y el curso en sí estudia los fenómenos cuando hay algún tipo de transporte. Ese es más que todo el resumen del curso. Y se estudian en tres grandes capítulos, que es el transporte de cantidad de movimiento, el transporte de calor, transferencia de calor y luego la transferencia de masa, ¿no? Entonces, como vamos a seguir esa secuencia, los hemos dividido en esos tres tipos de ramas, ¿no? Primero vamos a estudiar lo que es el transporte de cantidad de movimiento, luego transporte de calor y por último transferencia de masa, ¿no? Eh, Primero, como dije, vamos a estudiar la parte de transporte de cantidad de movimiento y para ello vamos a dividirlo en varios módulos, ¿no? Posiblemente tres o cuatro, en la cual en este primer módulo vamos a dar una introducción, ¿no? A lo que es la ley de viscosidad de Newton. Vamos a ver lo que es el balance de cantidad de movimiento, ya que muchos han llevado lo que es el balance de materia y balance de energía, pero no saben mucho lo que es el balance de cantidad de movimiento. Y vamos a verlo en coordenadas rectangulares. Eso es importante porque hay tres tipos de coordenadas, como hemos llevado, bueno, lo que hemos llevado matemática 2 o matemática 3 dependiendo de milla. Sabemos que hay tanto coordenadas rectangulares como también hay coordenadas cilíndricas y esféricas. Entonces, el tipo de balance en esos tipos de coordenadas, en cada tipo de coordenadas es diferente. Por eso es mejor explicar coordenada por coordenada que explicar todo de uno solo. Y coordenadas rectangulares se puede decir una de las coordenadas más simples que hay, ¿no? Luego vamos a determinar un perfil de velocidad por un método analítico. Después vamos a definir qué es un perfil de velocidad. Y luego vamos a definir un perfil de velocidad por un método numérico, ¿no? Y luego vamos a comparar, ¿no? En cuánto se diferencia el método numérico y el método analítico. Bueno, no sé si hasta ahí se entiende, pero si no, me avisa. Eh, la primera parte, como dije, era el transporte de cantidad de movimiento, y para ello vamos a ver dos tipos de fluidos. Uno que es un fluido newtoniano y otro es un fluido no newtoniano. Entonces, vamos a darlo para que puedan verlo. Eh, y bueno, acá vamos a ver lo que es la ley de viscosidad de Newton. Esta ley es solamente para los fluidos newtonianos. Luego vamos a ver en qué se diferencia, ¿no? Un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. Pero vamos a explicar también lo que es el perfil de velocidad. Y esta gráfica es lo que nos va a poder ayudar a definir qué es un perfil de velocidad. Entonces, lo que vemos acá son dos placas, esta placa de abajo y esta placa de arriba, y adentro de las placas hay un fluido. Imaginemos que el fluido está rellenando estas dos placas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la placa de abajo con la placa de arriba? Es que la placa de arriba está siendo jalada por una fuerza sub F, y esta fuerza F, al momento de ser jalada, va a tener una velocidad. Esta velocidad es constante, una velocidad V sub V. Entonces, como esta placa es fija y esta placa es la que se mueve, lo que va a hacer esta placa es jalar al fluido, ¿no? Y esto va a generar una deformación en el fluido, por esto es lo que vemos aquí. Es como que jaláramos la placa y como el fluido está entre estas dos placas, obviamente se va a mover, ¿no? Y va a generar esta deformación, pero a su vez va a generar un perfil de velocidades. Es decir, que la velocidad se va a distribuir conforme el fluido se va deformando. Entonces, lo que podemos asumir en este caso es que como esta placa se está moviendo, en esta parte la velocidad va a ser mucho mayor, ¿no? Porque está casi cerca a la placa que se está moviendo. Pero como esta placa está fija, obviamente que en esta parte el fluido casi no va a tener velocidad, ¿no? Y justo en el límite o en la interfase de la capa, como la placa ya no tiene velocidad, se puede asumir que el fluido tiene una velocidad de sub cero, ¿no? Entonces, primero en esta gráfica podemos deducir que en la placa fija, la velocidad del fluido va a ser cero, y en la placa que se mueve, como es la que tiene velocidad, acá va a tener la velocidad máxima, ¿no? Porque es
el que origina la velocidad y la fuerza. Entonces, hasta ahí es lo que refiere el perfil de velocidad. Es la distribución de velocidades que tiene un fluido cuando se empieza a deformar. Eso más que todo lo que se podría interpretar como un perfil de velocidades, ¿no? Y lo que estudiamos nosotros, más que todo, es estudiar este tipo de casos, ¿no? Ya que este es un tipo de perfil de velocidad, pero hay varios tipos de perfiles de velocidad. Imaginemos que la placa no esté en esta forma horizontal, imaginemos que esté en forma vertical, o imaginemos que pasa por una tubería, y ahí hay diferencia de presión. Entonces, todos esos tipos de casos van a generar distintos perfiles de velocidad. Y lo que estudia el curso de fenómenos de transporte es el fenómeno que se origina con la deformación, ¿no? Y más que todo vemos los diferentes tipos de deformación y los diferentes tipos de perfil de velocidad que se originan. Pero bueno, esa es una breve introducción a lo que es el perfil de velocidad. Entonces, ahora vamos a definir lo que es la viscosidad, ¿no? Entonces, la viscosidad tiene varias definiciones. En la definición físico-química dicen que es la oposición o la resistencia que ocurre cuando se quiere mover algún tipo de fluido, pero en la definición de fenómeno de transporte se indica como la relación del esfuerzo de corte entre la tasa de corte. El esfuerzo de corte o el esfuerzo cortante va a ser la fuerza que requiere sobre una determinada área para poder deformar el fluido. Ese es el esfuerzo de corte. Por eso está fuerza sobre área, ¿no? Y la tasa de corte va a ser la relación de la velocidad con respecto a la deformación que ocurre en el eje Y, se podría decir, ¿no? O bueno, acá le hemos puesto X. Depende de cómo tomes tu sistema de coordenadas. Esta es la definición de la viscosidad, ¿no? La tasa de corte es la relación de la velocidad con el eje Y o el eje X que le hemos puesto acá. Entonces, esta definición no se usa mucho solamente para poder explicar qué es la definición de viscosidad en fenómeno de transporte, ¿no? Y bueno, luego vamos a ver la deformación que se genera en el fluido. Esta deformación va a ser la relación que tenga el eje Z con respecto al eje Y. Esa va a ser la deformación que vamos a ver. Luego, la tasa de corte va a ser la diferencial de Y con respecto al tiempo. Y es bueno, acá vemos que la tasa de corte es la velocidad sobre el eje B, ¿no? Sobre este constante B. Pero estamos definiendo más o menos de dónde sale esta relación. Primero estamos tomando que la deformación en sí que se genera es la distancia Z entre la distancia X. Eso va a ser mi definición de deformación. Pero si yo derivo la distancia con respecto al tiempo, eso yo puedo saber que la derivada de la distancia que depende del tiempo es la velocidad. Y como ves una constante, B se queda ahí nomás. Entonces de ahí sale la definición de la tasa de corte, ¿no? Mide cuánto cambia Z conforme pasa el tiempo. Y como sabemos en derivadas, la diferencial de una posición con respecto al tiempo o distancia entre tiempo vendría a ser la velocidad. De acá se origina lo que es la tasa de corte. Y bueno, más que todo es esa parte de ahí, a lo que quería llegar. Y luego la viscosidad en su representación va a quedar solamente como el esfuerzo de corte entre la tasa de corte que existe. Nada más es esto de aquí. Bueno, y de ahí yo puedo seguir diferenciando, ¿no? Pero vamos a solamente representarlo de esta forma, la viscosidad. Entonces, es más que todo la definición de la viscosidad, ¿no? Luego, el esfuerzo de corte, yo puedo despejar pasando a multiplicar la tasa de corte, ¿no? La tasa de formación. Y ya pasando la tasa de formación, habíamos definido también que se puede representar de esta forma. Entonces, me queda esta expresión de aquí, menos U por la diferencial de la velocidad que depende de X. ¿Y por qué el menos? Porque de alguna forma, si se dan cuenta, este perfil de velocidad va decreciendo, ¿no? Entonces, por eso se le pone el signo menos. Y esa es la famosa ley de viscosidad de Newton. Es una ley que refleja
el esfuerzo de corte en forma diferencial, ¿no? Y esta ley es la que se usa mucho para lo que son las deducciones de fenómeno de transporte. Más que todo en la demostración, no vamos a hacer tanto demostración, solamente para que vean de dónde sale la ley de viscosidad de Newton, sale aquí, y esta expresión de aquí, ¿no? La diferencial de el esfuerzo de corte va a ser igual a menos de la viscosidad por la diferencial de la velocidad que depende de x. Entonces, acá vemos dos variables, ¿no? Que muchas veces la vemos, pero no le tomamos importancia. Y esto es en representación a qué. Por ejemplo, XZ tienen su propia definición, ¿no? X representa la dirección en que se transfiere la cantidad de movimiento. Y Z representa la dirección de la velocidad de movimiento. Es decir, en qué dirección va la velocidad, ¿no? Acá vimos que acá vemos que la velocidad iba en el mismo sentido que el eje Z, por eso se pone el Z aquí. Y el X me va a representar en qué dirección se transfiere la cantidad de movimiento. En este caso, la cantidad de movimiento se transfiere en el eje X, que es entre las dos placas de forma vertical, ¿no? Más que todo es eso la definición. Y bueno, de ahí ya tenemos la ley de viscosidad de Newton, que es la ley que vamos a usar para las futuras deducciones. Pero creo que hasta ahí se entiende o alguna parte no han entendido, porque de ahí ya vienen las otras demostraciones. ¿Sí se entendía así? Sí, o repítalo. Mm, ya. Entonces, bueno, más que todo es la demostración, ¿no? Porque igual después vamos a ver cómo se aplica esta ley de viscosidad. Entonces, ya tenemos la expresión, esta parte de aquí. Y bueno, más que todo también acá hay cuatro fases en la cual nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que es el perfil de velocidad, ¿no? Acá tenemos dos placas, y en este momento las dos placas están fijas. Y entre las dos placas hay un fluido, no sé si lo nota, pero acá está un fluido. Entonces lo que va a pasar es que en el tiempo t sub 0 yo voy a querer recién jalar la placa, ¿no? Con una velocidad v, que esa velocidad va a ser constante, ¿no? Luego esta placa va a ser fija y esta placa también está fija, pero yo recién lo voy a empezar a jalar. Y cuando lo empiece a jalar, esto es el fenómeno que ocurre. Se va deformando la distribución de velocidad. Más que todo tiene esta forma, cuando recién empiezo a jalar. Pero cuando ya lo jalo con una velocidad constante y una fuerza constante, va a generar esta distribución de velocidades. Y ese es el desarrollo de perfil de velocidades para una temperatura grande, ¿no? Cuando ya la velocidad y la fuerza son constantes, es la distribución de velocidad que se va a generar. Y bueno, otra forma de definir un fluido newtoniano y diferenciarlo de un no newtoniano es esta parte de aquí, el esfuerzo de corte versus la velocidad de corte. Si es un fluido newtoniano, esta representación va a ser como si fuera una recta, ¿no? Pero en los fluidos no newtonianos lo podemos distinguir porque no va a salir una recta, va a salir, después vamos a verlo, y también va a variar en lo que es el perfil de velocidad. Entonces, más que todo, ya sabemos por qué es un fluido newtoniano, porque el esfuerzo de corte versus la velocidad de corte va a ser una recta, ¿no? Y bueno, la viscosidad y la velocidad de corte va a ser también una línea constante. Entonces, eso es más que todo el desarrollo de perfil de velocidad y más que todo son los diagramas que hay. Ahora sí, vamos a ver el tema de introducción de balance de cantidad de movimiento en coordenadas rectangulares. Primero definiendo qué es una coordenada rectangular. Coordenadas rectangular son el sistema que conocemos en este caso es un sistema tridimensional. Entonces conocemos el eje X, conocemos el eje Y, conocemos el eje Z, ¿no? Es un coordenadas rectangulares. Entonces, ya cuando conocemos el eje X, el eje Y, el eje Z, vamos a suponer que hay una placa de esta forma, ¿no? En la cual, en este caso, las dos placas están fijas y por el medio de las placas va a pasar un fluido. Va a pasar un fluido.
Entonces, acá entendíamos que se generaba un perfil de velocidad porque yo jalaba la placa de arriba y eso permitía que la velocidad se distribuya de esa forma, ¿no? Pero en este caso las dos placas son fijas y por adentro de las dos placas va a pasar un fluido, ¿no? Obviamente que el fluido va a estar lleno, entonces por adentro de esas dos placas va a pasar un fluido, ¿no? Y la pregunta es, ¿se generará un perfil de velocidad si las dos placas son fijas? Y si la respuesta es sí o no, ¿por qué, no? Entonces, vamos a verlo después. En esta gráfica creo que ya se puede entender un poco mejor. Acá se va a generar un perfil de velocidad por lo siguiente. Si bien es cierto, las dos placas son fijas, pero ¿qué pasa si nosotros inclinamos un poco la placa, ¿no? De tal forma que se forma un ángulo, un beta de acá. Entonces, si yo hago fluir agua, el agua va a poder de alguna forma moverse, ¿no? A través de las placas. Entonces, acá ya no entra tanto en relación lo que es que se muevan las placas, sino acá por acción de la gravedad es que el fluido se desplaza entre las dos placas, ¿no? Y debido a esto es que se genera un perfil de velocidad, porque hay movimiento, ¿no? Pero hay que ver cómo se distribuye. Entonces, primero vamos a hacer lo que es el balance cantidad de movimiento, ¿ya? Este, sabemos las unidades, por ejemplo, del esfuerzo de corte, creo que me faltó explicar eso, pero acá lo podemos deducir fácilmente, ¿no? El esfuerzo de corte tiene unidades de fuerza sobre área, ¿no? Mide la fuerza que hay, mejor dicho, mide cuánta fuerza requiere para deformar un fluido en una determinada área. Entonces, sus unidades va a ser fuerza sobre área o newton entre metro cuadrado, ¿no? Y esas unidades de newton entre metro cuadrado es presión, pero también lo puedo dejar como newton por metro cuadrado. Entonces, si lo dejo como newton metro cuadrado y yo lo multiplico por la longitud y por el ancho, la longitud L y el ancho, que va a salir metro cuadrado, al final me va a quedar unidades de fuerza. Entonces, lo que he hecho acá es hacer un balance de fuerzas, más que todo, ¿no? En la cual le multiplico por el área el de la carga lateral de la placa, pero lo que pasa es que yo lo multiplico al inicio, cuando el esfuerzo de corte va a ser el esfuerzo de corte, eh, en este caso lo he medido aquí. Yo puedo ponerle, por ejemplo, bueno, he tomado el sistema de referencia X en esta parte, ¿no? No se vayan a confundir. Entonces, va a haber dos tipos de esfuerzo de cortes. Uno, antes de que pase este extremo, que le hemos llamado delta X, y otro esfuerzo de corte cuando pase el delta X. ¿Por qué hay dos esfuerzos? Después vamos a verlo. Pero yo lo puedo asumir así, ¿no? Un esfuerzo de corte va a haber antes de que yo tome una pequeña porción, en este caso es delta de X, y otro esfuerzo de corte cuando ya pase este delta de X. Entonces, por eso le he puesto un esfuerzo de corte cuando sea antes del delta de X, y el otro esfuerzo de corte va a ser cuando ya pase el delta de X, va a ser X más delta de X. Es el caso en el cual se va a analizar. Y luego va a haber otro balance que va a ser por las presiones, presión inicial y la presión final, pero como las dos son presiones atmosféricas, esto se va a anular, porque la presión inicial y la presión final se va son iguales y se cancelan, ¿no? ¿En qué caso no se cancelaría? Imaginemos que la placa no está inclinada, ¿no? Si no está inclinada, pero de igual forma hay un desplazamiento de un fluido, eso se puede explicar porque hay una diferencia de presión. Por ejemplo, las bombas de agua, ¿no? Las bombas de agua hacen que el fluido se desplace porque hay una diferencia de presión, que es la atmosférica y la presión de la bomba. Lo mismo ocurriría si es que la placa estuviera no inclinada, pero asimismo hay un desplazamiento. Entonces, una explicación puede ser que sea la diferencia de presión, pero este no es el caso. El caso solamente es que se está desplazando porque es la gravedad la que hace el trabajo. Entonces, por eso es que no se va a considerar el tema de las presiones aquí. Van a ser las presiones iguales, ¿no? Que son las presiones atmosféricas. Y luego el otro balance va a ser
por acción del efecto de gravedad. En este caso va a ser la densidad por la gravedad o el coseno que va a influenciar por el delta de X. ¿Por qué? Porque estas unidades me van a salir en newton sobre metro cúbico y con estas en unidades de metro cúbico, porque L por W va a ser en metros cuadrados por delta de X, que va a ser unidades de metro cúbico, se va a cancelar y me va a quedar solamente unidades de fuerza. Entonces, este sería mi balance de cantidad de movimiento, en la cual siempre que tengamos este tipo de casos de un plano inclinado que forma un ángulo, que es la mayoría de casos que vamos a ver para un fluido newtoniano en coordenadas rectangulares, va a ser el balance de la misma forma, ¿no? Y lo que se hace es, como estamos analizando eh, espacios pequeños, tomando referencia el delta de X, lo que podemos hacer es para que se vaya el LW, como son constantes, lo podemos dividir todo entre LW y le tomamos límite cuando ese delta de X tiende a cero. ¿Para qué? Para formar o llevarlo en forma diferencial, ¿no? Ya que sabemos que tiene la forma de la primera derivada, ¿no? La definición de la primera derivada era un límite, así que esta expresión de aquí lo volvemos límite, y esto no se vuelve límite porque no estamos analizando eh, cuando el esfuerzo de corte es X o cuando el esfuerzo de corte es delta de X, ¿no? Solamente como si fuera una constante nomás. Entonces, lo que hacemos es esto, y al final LWX se cancela acá, y acá esto se vuelve un límite y se cancela LW, solamente queda el delta de X. Y luego esto me va a conducir a esta expresión de aquí. Eh, densidad por gravedad por el coseno, lo he pasado al otro lado sumando y me queda esta expresión, ¿no? Densidad por gravedad por coseno y al final se ha cancelado el W y me va a quedar la diferencial del esfuerzo de corte. Me va a quedar la diferencial del esfuerzo de corte que va a ser este de aquí. Entonces, esta va a ser mi ecuación diferencial que yo voy a resolver. Entonces, luego, yo puedo resolver esta ecuación diferencial integrando, ¿no? Entonces, pero recordemos que para un fluido newtoniano, el esfuerzo de corte se definía en función de la viscosidad y en función de la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es esta ecuación diferencial, lo vamos a reemplazar aquí. Es lo que hacemos. Y me va a quedar una segunda derivada, ¿no? Pero si lo reemplazamos solamente aquí, primero lo que he hecho es integrarlo. Lo he integrado y me va a salir esto de x, lo paso aquí, me va a salir x aquí, y me va a salir una constante. Y recién, o yo lo puedo reemplazar de frente y sacar una segunda derivada, o otra forma solamente primero resolver esta expresión de aquí y luego recién reemplazarlo, como acá he hecho, ¿no? Y esta diferencial de velocidad que depende de x va a ser la densidad por la gravedad por coseno de beta por x entre la viscosidad. Recordemos que el esfuerzo de corte era menos la viscosidad, entonces lo que yo he hecho es reemplazar lo que equivale y solamente he pasado a dividir la menos viscosidad. Y a este C1' le he dividido también menos la viscosidad y le he vuelto un C1. Ya es como es una constante, entonces no va a variar. Entonces, más que todo he hecho eso. Si quieren también ustedes lo pueden reemplazar acá de frente y le va a salir una segunda derivada de la velocidad. Entonces van a llegar a la misma expresión de aquí. Y acá también lo que he hecho de nuevamente integrar para obtener la velocidad en función a x. Entonces, integrando otra vez, tengo esta expresión de aquí, que es la densidad por la gravedad por coseno de beta por x cuadrado sobre 2 por la viscosidad más C1x más C2, que son las constantes de integración, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto va a ser mi perfil de velocidad. Esta expresión me va a indicar en una determinada posición cuánto es la velocidad, ¿no? Es lo que me va a decir. Por ejemplo, si x fuera 0.01, yo lo reemplazo y hallo la velocidad. Pero no voy a poder terminar de hallarlo porque tengo la constante C1 y C2. Entonces, acá viene más que todo el análisis del curso, ¿no? Que es fenómeno de transporte.
porque los balances casi son siempre iguales. Lo único que va a cambiar es el momento de analizar las condiciones de frontera para hallar la constante C1 y C2. Más que todo en esto se basa lo que es el curso. Y bueno, este va a ser mi perfil de velocidad, sin embargo tengo que hallar C1 y C2. Entonces, acá esta gráfica no es otra. Estamos analizando este de aquí, ¿no? Esta es la que tenemos que analizar. Bueno, la voy a poner acá. Ya, ya. Entonces, vamos a analizar las condiciones de frontera, ¿no? Para poder ayudarnos para resolver el problema. Entonces, acá tenemos que entender algo. ¿Por qué cuando x vale cero, mi velocidad, la diferencial de velocidad que depende de x es cero? ¿Y por qué cuando mi x es delta, la velocidad es igual a cero? ¿Cuál es la diferencia? Primero recordemos que, por ejemplo, cuando yo quería hallar un máximo en una función matemática uno, ¿no? Cuando yo quería hallar un máximo, lo que yo hacía era derivar, ¿no? Yo derivaba una función y podía hallar los máximos y los mínimos. Entonces, es lo que es aquí. El diferencial de velocidad que depende de x me indica que mi diferencial, le volaba a cero para llegar al máximo, ¿no? Entonces, esto me va a indicar que en este punto la velocidad es máxima. Mi diferencial de velocidad que depende de x es igual a cero me va a indicar que mi velocidad es máxima, ¿no? Y el x crítico sería x igual a cero. Cuando mi x es igual a delta, la velocidad es igual a cero. ¿Pero por qué? Porque yo sumo esos datos, ¿no? Entonces acá lo que faltó explicar es que en este diagrama que vemos aquí, va a entrar lo que es el tema de rozamiento. Entonces, como yo estoy tomando mi eje X aquí, entonces yo puedo decir que mi X igual a cero va a ser antes de que pase el delta de X, y mi X igual a delta va a ser cuando sea X más delta de X, ¿no? Igual va a ser mi X igual a delta. Entonces, ahora, imaginemos que este medio por el cual pasa el fluido tiene rozamiento. Pero el rozamiento en donde acá, acá. Entonces, lo que yo he supuesto es que va a tener rozamiento en la parte inferior, de tal forma que si suponemos que en la parte de arriba no tiene rozamiento, no va a haber nada que impida que la velocidad fluya, ¿no? Por lo cual podemos decir que en este extremo de arriba, la velocidad, como no hay rozamiento, es la velocidad máxima. Sin embargo, como acá abajo va a haber rozamiento, entonces mientras más se acerque, esta fuerza va a ser la fuerza de rozamiento va a ser la que impida que se mueva el fluido. Entonces podemos asumir que acá va a haber la velocidad mínima, ¿no? De tal punto de que cuando sea justo acá, la fuerza de rozamiento y la velocidad se van a eh, contrarrestar, por eso mi velocidad en este punto va a ser cero. Entonces, esas son las condiciones. Pero también se puede dar el caso en la cual yo puedo suponer que en las dos partes hay fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, o que en ninguna parte hay fuerza de rozamiento. Entonces, por eso digo que va a depender de cómo yo analice el problema, ¿no? Y de las diferentes condiciones de frontera que vea. Por ejemplo, si ¿cómo sería el perfil de velocidad si en las dos fueran rozamientos? Entonces, más o menos sería como una media parábola, ¿no? En este caso tiene esta forma. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba hay rozamiento, en la parte de abajo, no, en la parte de arriba no hay rozamiento, entonces eso permite que la velocidad sea la mayor, ¿no? Pero en la parte de abajo va a haber rozamiento, y entonces eso va a decir que la velocidad va a ser la mínima. Entonces, esa va a ser mis condiciones de frontera. Cuando x igual a cero, la velocidad va a ser la máxima porque no hay fuerza de rozamiento. Pero cuando x igual a eh, delta, o sea, cuando ya pasó toda esta parte de aquí, la velocidad va a ser cero porque hay una fuerza de rozamiento. Entonces, es lo que yo estoy analizando. Y estas condiciones son dos, porque son dos constantes, ¿no? Entonces, yo voy a poder hallar con esas condiciones la constante 1 y la constante 2. Entonces, reemplazo, ¿no? Primero, por ejemplo, puedo derivar esto, que es esta forma de aquí, y hago x igual a cero, ¿no? Si x es igual a cero, todo esto se anula, pero cuando x igual a cero, la diferencial también es cero. Entonces, por ende, mi C1 es cero. Entonces, eso es lo que he hecho. C1 es cero,
Y de la segunda condición, como ya tengo que C1 es 0, puedo reemplazar, ¿no? Cuando x igual a delta, reemplazo y me sale mi C2, que es esta expresión de aquí. Y como ya conozco C1 y C2, ya puedo reemplazar en la ecuación diferencial y me va a salir este perfil de velocidad que vemos aquí. Y va a ser mi distribución de velocidad conforme va cambiando el x. Si x es 0.01, va a ser 1, va a ser una velocidad. Si x es 0.02, va a ser otra velocidad. Y así, ¿no? Va cambiando conforme va cambiando el x. La velocidad cambia en función de x. Entonces, este va a ser mi perfil de velocidad y, por ejemplo, ¿cuándo sería mi perfil de velocidad máximo? O mi velocidad máxima, ¿no? Entonces, para que sea máxima, esta expresión tiene que ser cero. ¿Y cómo se hace cero? Porque uno menos cualquier valor siempre va a ser menor a uno. Pero si fuera uno menos cero, va a quedar uno. Y yo estoy multiplicando uno por algo, entonces eso va a quedar como lo máximo, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser máximo? Cuando esto sea cero. ¿Y en qué caso va a ser cero? Esto no puede ser cero porque es un dato, ¿no? Es el ancho de donde va a pasar el fluido. Entonces, la única forma que cumple es que cuando x igual a cero. Cuando x vale cero, mi velocidad va a ser cero. Y esto también es, no, perdón, cuando x igual a cero, mi velocidad va a ser máxima, ¿no? Porque si fuera uno menos cero, va a ser uno, entonces eso multiplicado, mi velocidad va a ser máxima. Y eso también nos va a ayudar, o bueno, también lo entendemos y lo demostramos por la condición de frontera, ¿no? Que también dijimos que cuando x vale cero, mi velocidad era máxima. Entonces acá también se demuestra que cuando mi x igual a cero, hace que mi velocidad sea máxima. Y eso más que todo. Y luego hay otras definiciones, ¿no? Más que todo son fórmulas en la cual, como tiene unidades de metros por segundo, si yo quiero calcular el caudal, tengo que integrar dos veces en función del ancho, en función del grosor, y integramos la velocidad, me va a quedar en unidades de metro cúbico por segundo, que es el caudal que se define, ¿no? Y integrando este tipo de expresión, me va a quedar esta expresión de aquí, aunque solamente va a depender de constante, no depende nada de x, porque solamente es un caudal. Y de la misma forma, si yo quiero calcular la velocidad media, va a ser el caudal entre esta expresión de aquí, y nos va a quedar esta forma de la velocidad media. Son expresiones adicionales que les estoy dando, ¿no? Y bueno, ese sería más que todo el método analítico, ¿no? El método analítico, se define como un método analítico porque yo lo estoy resolviendo como si fuera una ecuación diferencial, ¿no? Y por eso hay la constante C1, C2, y estoy resolviendo como si fuera una ecuación diferencial. Pero también hay otro método que, bueno, se puede aplicar otros métodos, en este caso los métodos numéricos, que pueden ser uno o dos, o dependiendo de los métodos numéricos que yo quiera emplear, para poder hallar también otra forma de resolver, ¿no? ¿Y por qué se usan los métodos numéricos? Porque va a haber algunas expresiones en la cual van a ser muy difícil de resolver. Esta expresión se puede resolver por variables separables nomás, ¿no? Porque es una expresión simple, pero va a haber ecuaciones diferenciales en la cual no voy a poder solamente separar, ¿no? Y la única forma de resolverlos va a ser resolviendo por un método numérico. O sea, eso vamos a ver a continuación, pero no sé si han entendido o tiene que repetirlo. O a ver, ¿ok? Pues, ya. Ahora vamos a ver el tema de el método numérico. Y bueno, como saben, ¿no? A través de nosotros usar métodos numéricos es una aproximación, por lo cual no siempre van a ser los valores exactos, pero nos sirve para darnos alguna idea de cuánto se diferencia, ¿no? Para en futuros métodos que no se pueda aplicar la solución analítica, sepamos en cuánto se diferencia también aplicando el método numérico. Y bueno, recordemos que ya habíamos hallado del balance de cantidad de movimiento esta expresión de aquí, ya hemos encontrado esta expresión de aquí. Entonces voy a tomarlo de referencia, imaginemos que ya llegamos a este punto, y ahora me dice el problema que yo tengo que resolverlo por un método numérico. Entonces, lo que hago
primero integrarlo. O bueno, acá en este caso ya, como le dije, también lo podemos reemplazar de frente. Recordemos que esta expresión yo lo puedo expresar, lo puedo reemplazar de frente en TZX, porque TZX es esto. Entonces lo que hago lo reemplazo y hasta ahora solamente lo he reemplazado. Y ahora este U lo paso abajo, de tal forma que me queda la segunda derivada de la velocidad con respecto a la posición X, ¿no? Y ahora lo que he hecho es con este menos, esa expresión es ese menos, pero pasa al otro lado sumando, ¿no? Y me queda esta ecuación y esto lo igualo a cero. Entonces, un método numérico puede ser discretización con diferencias finitas hacia atrás. ¿Qué es la discretización con diferencias finitas hacia atrás? Es de alguna forma llevar las ecuaciones diferenciales a forma algebraica en la cual se toma puntos y vamos a tener un resultado aproximado, ¿no? Para los que no todavía no han visto eso, es por eso que les traigo esto, la cual me explica, ¿no? Que cuando tengamos una segunda derivada de y que depende de x cuadrado, el método de discretización con diferencias finitas hacia atrás lo va a expresar de esta forma, ¿no? En y sub i más 1 más 2y menos 2y sub i más y menos i menos 1, ¿no? Sobre delta de x. Ese diferencial de x se vuelve delta de x al cuadrado. Y cuando es solamente una diferencial de primer orden, me lo transforma de esta forma, ¿no? Y que es el índice i, son los puntos que yo puedo tomar. Y el delta de x es el tamaño de paso. Es el tamaño de paso que yo le dé. Entonces, ya conociendo las definiciones, yo lo que hago es reemplazarlo en esta ecuación, solamente esta expresión de aquí, y nada más es lo que tengo. Entonces, lo que hago es multiplicar por todo delta de x cuadrado, acá y acá. Entonces, lo de abajo se cancela, y lo de arriba me queda expresado como delta de x al cuadrado, ¿no? Y bueno, ya tenemos esta ecuación que es un poco más fácil resolver. Entonces, lo que hago es, ya tengo la ecuación. Recordemos que las condiciones de frontera son este de aquí. Entonces, eso nos va a ayudar para también resolver el problema. Entonces, imaginemos que yo tomo lo que son mis 10 puntos como tamaño de paso. Yo puedo tomar 5, yo puedo tomar 20 puntos si quiero, pero imaginemos que yo tomo 10 puntos, que es lo que normalmente se toma. Entonces, ¿cómo sería mis 10 puntos? Sería todo, todo el trayecto que estamos estudiando es de 0 a delta, ¿no? Como es de 0 a delta, entonces mi máxima longitud va a ser delta. Entonces, si yo quiero tomar 10 puntos, entonces tendría que distribuirlo, ¿no? En 10 partes, en la cual mi delta de x va a ser el tamaño total entre 10, nada más. Entonces, yo empiezo, ¿no? A nombrar desde i igual a 0 hasta i igual a 9. ¿Por qué desde i igual a 0 y por qué no desde i igual a 1? Porque yo quiero hallar la velocidad inicial. En este caso, mi velocidad inicial va a ser v sub 0. Entonces, si yo quiero hallar ese valor, porque yo conozco que cuando x igual a 0, mi velocidad inicial es la máxima, pero no conozco cuánto es, solamente conozco que es la máxima. Entonces, por eso tomo el i igual a 0. Si conociera esta velocidad, ya tomaría desde i igual a 1, ¿no? Y bueno, entonces reemplazo, ¿no? Igual a 0, entonces tengo un b sub 1 menos 2b sub 0 más b menos 1 más esta expresión igual a 0. Y así sucesivamente hasta i igual a 9, ¿no? En lo cual me va a quedar esta expresión de aquí. Lo que tenemos solamente son sistema de ecuaciones, pero de 0 a 9 hay 10 ecuaciones. Y para resolver 10 ecuaciones, yo necesito también 10 variables, ¿no? No necesito ni más ni menos. Bueno, menos puede ser, pero necesito al menos 9 ecuaciones. Entonces, tenemos que desde b sub 0 hasta b sub 9 también hay 9 variables. Pero acá hay dos variables de más, que es b menos 1 y b sub 10. Entonces, yo no puedo resolver todavía el sistema de ecuaciones porque yo necesito solamente a lo mucho 10 variables y tengo 12, b10 y b menos 1 más. Entonces, para eso tengo las condiciones de frontera. Eso me va a ayudar, más que todo, a definir estas variables de aquí, b sub 10 y b menos 1. Entonces, yo puedo usar, por ejemplo, ahora para determinar el b sub 10, ¿cuál uso? ¿La primera o la segunda? B sub 10 es la velocidad final, ¿no? Es la última velocidad. Es cuando ya
he cumplido los 10 puntos. Entonces, cuando ya cumplí los 10 puntos, la distancia máxima. Por ende, mi velocidad final es cero. Y por eso pongo que b sub 10 es igual a cero. Entonces, mi condición de frontera que me queda va a ser para definir b sub 1, ¿no? Entonces, esta expresión también lo discretizamos con la expresión que habíamos visto anteriormente, que era la forma de discretizar una ecuación de primer orden, y eso es lo que he hecho. De tal forma que me sale cuando igual a 0, b sub 0 menos b menos 1 sobre delta x igual a 0, paso delta x por 0, se vuelve 0, y este b menos 1 pasa al otro lado, ¿no? Y tengo la expresión de tal forma que b sub 0 es igual a b menos 1. Entonces ya he definido mis variables que me faltaban para poder resolver la ecuación, ¿no? Y al final solamente tengo 10 variables y 10 ecuaciones, ¿no? Entonces, acá todo va a ser de esta forma, salvo los dos extremos, ¿no? Que son las últimas partes. Que esta ecuación quedaría b sub 1 menos b sub 0 más b menos 1, que es b sub 0. Entonces, menos 2 más 1 va a quedar como si fuera menos 1 b sub 0. Y esta parte al final, el b sub 10 yo no lo pongo, ¿no? Y lo que hago es pasarlo lo que es una matriz de cálculo, en la cual solamente están los índices, ¿no? Si se dan cuenta, los índices, b sub 0 era menos 1, ¿por qué? Porque era menos 2 más esta expresión que lo reemplazaba, que era b sub 0, entonces menos 2 más 1 menos un b sub 0, menos un b sub 0, y luego b sub 1 queda como 1 más. Luego los siguientes quedaban como eh, b sub 0 es 1, b sub 1 es menos 2 y b sub 2 es 1. Entonces, así va a quedar 1 menos 2, 1, así, hasta tomar la última ecuación, que es 1 menos 2 y b sub 10 que era 0, ¿no? Por eso ya no se pone. Y bueno, si se dan cuenta, aparte también he hecho un cambio de variable, esta expresión le he vuelto a, porque al final solamente son multiplicación de constantes, hasta delta x, porque delta x era este tamaño de paso entre 10, y es lo que había definido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la matriz nunca va a cambiar. Es para cualquier valor, así cambie la densidad, la gravedad, esta matriz nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es el valor de A. Y esto es lo bueno de resolver por este método, ¿no? Que yo puedo solamente utilizar la misma matriz, solamente el único valor variable va a ser A. Y dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, la densidad es 1000, la constante A va a ser un valor. Si la gravedad yo tomo 9.810, también va a ser otro valor, ¿no? Si el ángulo también cambia, el A toma otro valor, pero lo único que cambia es el A. Entonces, en mi matriz, el único valor que voy a cambiar es el A. El resto va a quedar de esta forma, ¿no? Y se resuelve el sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, más que todo es eso. Ya, entonces, acá hay un ejemplo para que pueda quedar en claro ya. Dice, utilizando el método analítico y el método numérico, hay el perfil de velocidad y el perfil de esfuerzo de corte con 10 puntos para un fluido newtoniano que discurre por la superficie de un plano inclinado. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, pues. Para algunos ya conocen lo que es el software Polymath, así que para los que no conocen voy a explicar más o menos cómo se usa. Acá hay 4 funciones, en la cual la primera me permite resolver sistema de ecuaciones lineales. Es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho primero es, en mi Excel, eh, por el método numérico, eh, he puesto los datos. He puesto los datos, creo que no sé. He puesto los datos, por ejemplo, de beta, que es 80, hubiera sido 70 también si quería, 70 y todo cambia, ¿no? Pero en este caso es 80. La densidad me daban que es 800, imaginemos que es el agua, entonces sería 1000, la gravedad es 9.81, que es 800. El espesor es el tamaño por donde pasa el fluido, es 0.05, y la viscosidad en kilogramos por metros por segundo sale 4, ¿no? Si me daban en centipoise, para ponerlo aquí en el Excel, yo tengo que transformarlo. Eso lo pueden ver en Google cuando se transforma. Y bueno, de tal forma que me da, ¿no? ¿Cuánto es mi delta X? Mi delta X es mi tamaño de paso, ¿no? Vendría a ser la longitud total entre 10. Eh, el A
es la constante que habíamos definido, que es este de aquí. Entonces todo eso ya está multiplicado y eso sería mi A. Y el coseno de beta vendría a ser como este valor me sale en radianes, lo que he hecho es transformar los hexagesimales y ya pues me da el coseno de beta como debe ser. Entonces, lo que he hecho es, para no estar tipeando, he puesto un apartado en la cual yo puedo trasladar a Polymath. Por ejemplo, imaginemos que el ángulo fuera 90, no, 90 puede ser 70. Entonces, lo que yo hago es este A automáticamente se pone acá, que lo he vinculado. Y lo que he hecho es puedo agarrar todo eso, copiarlo y llevarlo al Polymath y en la primera celda, porque son 10 y estoy tomando 10 valores, pongo acá y pongo pegar, ¿no? O control V y se cambia todo. Se cambia todo y yo puedo darle acá para que calcule. Pero eso no era el valor, ¿no? El valor era cuando el ángulo era 80. Entonces, es más que todo para que facilitemos el tiempo, porque recordemos que la matriz no iba a cambiar. Entonces, estos valores siempre se van a mantener, solamente tenemos que cambiar el beta. Y para no estar tipeando uno por uno, lo que he hecho es una forma que me ayuda a economizar tiempo, ¿no? Todo esto copiamos, control C, y lo pegamos acá, ¿no? En control V, y ya se copia todo. Y acá me dice, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones lineales quiere? Como eran 10 ecuaciones, le he puesto 10. Y lo puedo aumentar si quiero. Esperemos que no se corra. Ya, 11 o 200, no, hasta 263 nomás, pero en este caso es 10 nomás. Entonces se pone de esta forma y para resolver solamente le damos en esta flechita y esperamos a que resuelva. Y bueno, resuelve de forma muy rápida, ¿no? Es lo bueno del Polymath, en la cual ya me da mis valores de x1 hasta x10. Entonces, estos valores yo los puedo también copiar, control C, y lo que hago es pegarlo, ¿no? Control V. Y de alguna forma lo acomodo. Recordemos que mis variables eran b sub 0, b sub 1, b sub 2, entonces acá tomado, ¿no? Y b sub 0, así, hasta el b sub 10. En este caso, mi b sub 10 era un valor que conocía, ¿no? Que cuando la velocidad era al límite, mi velocidad era 0, ¿no? Y luego mi velocidad inicial era la máxima, entonces se cumple, ¿no? Porque acá la velocidad cuando es v sub 0 es la máxima y luego va disminuyendo, ¿no? Y esa es la forma en la cual uno lo puede hacer. Y ahora mi X me indica el tamaño de paso, ¿no? Cada cuánto estoy midiendo. Primero cuando X igual a 0, cuando X igual a 0.05, 1, sí, hasta que llega hasta mi tamaño final, que es 0.05. Lo que hace acá es al 0, yo le voy sumando el tamaño de paso, ¿no? 0 más el tamaño de paso, que es 0.05, lo pongo fijo para que no varíe, y eso es lo que hace. Va sumando cada 0.05 hasta que tenga 10 pasos. Y es la forma en la cual sé en la distancia, a qué distancia está la velocidad. A qué distancia está la velocidad, y eso me representa una distribución de velocidades según la posición. Y si yo lo grafico, tengo esta forma de aquí, ¿no? Es una forma parabólica hacia abajo. Eso también se diferencia cuando es un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano, ya que cuando es un fluido no newtoniano, la primera parte se vuelve constante y luego recién empieza a decrecer. En cambio, cuando es un fluido newtoniano, todo empieza a decrecer, ¿no? Desde el inicio hasta el final, en forma de parábola, ¿no? Y bueno, esa sería la forma de resolver por un método numérico. Pueden hacer también, yo he hecho diferencias finitas hacia atrás, es un método numérico. Ustedes pueden hacer diferencias finitas hacia adelante o en diferencias finitas central, ¿no? Entonces ya dependiendo de ustedes pueden hacer el método numérico que quieran. Eh, y bueno, la otra forma de resolver era integrando, ¿no? Que era el método analítico. Entonces, de la misma forma es que busque los datos, mi delta X también, como era para 10 puntos, tendría que distribuir la posición cada 0.05, que es mi delta de X, y conforme a eso puedo tener mi perfil de velocidad con el método analítico que cumple esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces, lo que he hecho es, más que todo, reemplazar la fórmula nada más. La densidad por la gravedad por tal, solamente lo he vinculado con cada X que hay, y nada más lo he vinculado con cada X que hay,
o la fórmula es la misma, solamente el único que varía es la posición, y vemos cómo es el perfil de velocidad cada vez que un X cambia. Y lo mismo podemos hacer con el esfuerzo de corte, ¿no? Ya que el esfuerzo de corte se definía de esta forma, decía por gravedad por el coseno de beta por X, y esta fórmula creo que no la expliqué, pero vamos a explicarla. Este, el esfuerzo de corte, recordemos que era, una vez que integrábamos esta expresión, me quedaba la densidad por la gravedad por el coseno de beta por X más S1. Pero recordemos que ese S1 era igual a cero cuando reemplazaba las condiciones de frontera. Entonces, eso hace que eso se haga cero y me quede esta forma de aquí nomás. Y el esfuerzo de corte no va a haber método numérico porque solamente es esta expresión de aquí, no hay una ecuación diferencial. Entonces, siempre va a quedar la misma. La posición va a variar también con el X, me va a indicar un esfuerzo de corte. Acá vemos cómo es el esfuerzo de corte. Recordemos que como era un fluido newtoniano, era una línea constante, y el perfil de velocidad, como es un fluido también, va a ser en forma de curva, ¿no? Entonces, luego hice una comparación en la cual vemos cuánto se diferencia la parte analítica y la parte numérica. La parte analítica me da, por ejemplo, cuando x igual a cero, mi velocidad máxima 0.42, y la velocidad numérica me daba 0.46, ¿no? Entonces ahí como que se diferencian un poco, pero mientras más se va acercando a el x igual a delta, mi velocidad también se van acercando, 0.15, 0.16, 0.08, 0.08, ya casi se van acercando, ¿no? Y bueno, el tema de las curvas, vemos también cómo se diferencian al inicio, pero conforme van acercándose a un x igual a 0,5, el error va cambiando, ¿no? Y acá podemos calcular también el error relativo, diferenciando nomás, ¿no? Y dividiendo más que todo esa parte de ahí. Y ahí creo que terminaremos con la solución del problema, ¿no? Porque nos pedían comparar en cuánto se diferencia. El rojito es la numérica y el azulito es la solución analítica. Y eso sería más que todo el ejercicio que hemos visto. No sé si ha quedado claro o quieren que repita otra cosa, chicos, o está bien. ¿Entendieron o repítalo? Ujú, ya. Más que todo es eso, ¿no? Igual el material ustedes lo tienen, de repente lo único nuevo es el tema de usar el Polymath, pero igual con la clase vamos a más que todo ver cómo se resuelve, ¿no? Eso es una forma de resolver, pero también lo podemos poner acá en la parte de ecuaciones diferenciales, y podemos hallar la solución analítica mediante el Polymath también, o también tiene varias funciones, ¿no? El tema del Polymath. Ese es el que hemos usado, el primero, el sistema de ecuaciones lineales. Imaginemos que tenemos 20 ecuaciones, también resuelve 20 ecuaciones. Puede resolver hasta 263, pero no llega, casi no se llega a esa ecuación, ¿no? Después vamos a usar todas las funciones. Resuelve ecuaciones no lineales. Y luego también tenemos el tema de regresión. Esto lo usamos más que todo para transferencia de masa, ya que nos dan datos en la cual tenemos que representar mediante un polinomio de tercer grado, segundo grado. Normalmente se usa el tercer grado, y luego integramos y derivamos, ¿no? Es bonito también que sepamos eso. Y después lo vamos a ver, ¿no? Conforme pasen los temas. El siguiente tema sería ya hemos visto para lo que es coordenadas rectangulares, ¿no? Porque mi eje es X, Y, Z. Pero imaginemos que fueran coordenadas cilíndricas, ¿no? Que sea un cilindro y por ahí pase el fluido. Ahí cambia diferente, ¿no? Por la curvatura que tiene. O que sea a través de una esfera, ¿no? Una esfera hueca, y que por ahí se distribuye lo que es el fluido. También va a ser otro perfil. Y todavía eso es respecto a los fluidos newtonianos. No hemos estudiado tampoco los fluidos no newtonianos, que la diferencia es que los fluidos newtonianos todos van a cumplir esta ley.
así sea coordenadas cilíndricas o esféricas. Pero los fluidos no newtonianos van a cumplir modelos. Hay distintos modelos que se puede aplicar y todos esos modelos vamos a estudiarlo después para lo que son los fluidos no newtonianos. Creo que ahí quedaría no sé si tienen una consulta, si no, creo que le doy pase a Manuel. ¿Tienen una consulta, chicos? Para repetir. ¿O ahí queda? Sí, el libro bueno, yo tengo el de métodos numéricos, pero hay este otro que se usa más, que es el de fenómeno de transporte, porque son dos, son un libro de Carrasco de métodos numéricos y otro libro de Carrasco de fenómeno de transporte. Solo que el de fenómeno de transporte no se encuentra el libro, yo he buscado tampoco, y se encuentra en línea, pero está algo de $200, creo, o 150. No, en la biblioteca lo cuesta, no sé qué cosa habrá. Pero lo que pueden conseguir es este libro de fenómenos de transporte, pero el de aplicaciones con métodos numéricos. Ese libro sí lo pueden encontrar en la uni. A mí me costó 40 soles y tiene buena información, ¿no? Siempre guiándose. Algunos ejercicios no se entienden, pero el libro de fenómenos de transporte, aplicaciones con métodos numéricos de Carrasco se llama. Y ese es bueno, porque el otro también es mejor. Ajá, el libro Carrasco es el que nos enseña a nosotros fenómeno de transporte y él es el que subió su libro, pero solamente las páginas pares, ¿no? Porque es por cosas de copyright y esa cosita. Pero lo pueden encontrar el otro que es el de métodos numéricos en la uni vende. Ya, fenómeno de transporte, aplicaciones con métodos numéricos. Y este sí no tiene todo lo que es la definición porque más se enfoca en la parte de métodos numéricos, pero sí sí te sirve por si quieres aprender a usar más Polymath. Eso es lo que se puede aprender. No sé si tienen otra consulta. Creo que no. Ya Manuel, te doy pase, porque creo que van a hacer como una dinámica.